¿Qué es el sarampión y por qué es tan riesgoso para aquellos grupos complicados como niños, embarazadas y ancianos? Bueno, el sarampión es una de las enfermedades eruptivas de la infancia, ¿no? Eruptivas porque le salen como exantemas a los niños. Y en realidad hiciste una presentación muy bien hecha, muy extraordinaria, porque hace 18 años que no había ningún caso autóctono. Habíamos tenido algunos casos importados cuando fue el Mundial de Sudáfrica, y que venían de otros lugares, porque en realidad donde hay mucho y siempre circuló muchísimo es en Europa. Y en América también hacía bastante que no había, del año 2010, y ahora de nuevo hay muchísimos casos en Estados Unidos, Venezuela tiene un problema grande, Brasil. Discúlpame que te interrumpa. De hecho, poniendo las cifras sobre la mesa, en el 2017 solo 4 países de Sudamérica y de Centroamérica estaban con casos de sarampión y ascendió a 9 países en el 2018. Venezuela ya contabiliza 900 casos por la falta de vacunas. Claro, el problema mayor de esta enfermedad, son dos. Una que es altísimamente contagiosa, muy contagiosa. Peligrosísimo porque el enfermo o el niño que está enfermo comienza a contagiar antes de tener los síntomas, que eso es una cosa terrible, porque a lo mejor el nene está en la guardería y mañana comienza con los síntomas, pero ya hace 2 o 3 días está contagiado. ¿Cómo se contagia? Se contagia directo, por las gotitas de saliva cuando uno habla, contacto directo, por tocar cosas donde, supone un teclado que vos has estado escribiendo en la computadora, después tocas el teclado, te llevas a la boca o sea, es muy contagioso. Y la gente, sobre todo la gente joven, cree que es una enfermedad inocente, benigna, que la tienen los niños y que se pasa, pero en realidad es muy peligrosa, se puede complicar, puede hacer una meningoencefalitis, puede hacer una neumonía y puede morir, o sea, puede terminar con la vida del paciente. Eugenia, este caso que sucedió en Buenos Aires, un único caso, ¿qué riesgos supone para Córdoba? Y digamos, ¿cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos para decir tiene sarampión y hay que acudir urgentemente a alguna dependencia de salud? En realidad, si bien, como decía el doctor, el sarampión es una enfermedad eruptiva o exantemática, le decimos nosotros, ¿por qué? Porque tiene manifestaciones en la piel. La dificultad mayor que tiene aún es que comienza por lo general con síntomas respiratorios, a diferencia de otras eruptivas en donde uno a lo mejor las puede confundir con una reacción alérgica, pero no con una patología respiratoria. El momento en el que esto se presenta justamente va a coincidir o empieza a coincidir con el aumento de las patologías respiratorias, porque estamos por entrar en la época de fríos, de invierno, y los virus respiratorios empiezan a circular. Entonces los equipos de salud tienen que estar como muy bien entrenados en poder identificar. ¿Por qué? Porque el sarampión al comienzo tiene lo que se llama el triple catarro, que es que los niños empiezan a congestionarse, empiezan a tener secreciones en la nariz, tos, y por lo general viene asociado también a una conjuntivitis, o sea, una secreción en los ojos. Todo eso, junto con las gotitas, como dice el doctor, contagia, tiene contenido de este virus. Hasta que la erupción aparece, a veces lleva unos días. Entonces los chicos empiezan con fiebre, tosen, tienen mocos, a lo mejor tiene, si bien es bastante característico el modo en el que se manifiesta. La erupción es como si fuera una varicela un poco más marcada. No, la varicela tiene como unas ampollas. Las mamás que seguramente han tenido nenes con varicelas, que es la imagen que se está viendo en el que ustedes están pasando, son como ampollas y lesiones como de a una solita aislada que se va repitiendo eso a lo largo del cuerpo, digamos. En cambio, esto tiene un brote que empieza como de la cabeza a los pies, porque esa es una de las características. No es que a mí primero yo voy a tener la mancha en el pie y después va a ser... Eso es una cosa como para estar atento. Yo me empiezo a brotar de arriba hacia abajo y es más parecido a una reacción alérgica, como si fuera una gran manchita roja que va dejando algunas porcioncitas de la piel, del color normal de la piel, digamos. Eso sería. Pero primero, por lo general, tiene toda esta congestión de la vía aérea superior, digamos, asociado a un síndrome febril y a un malestar general. Entonces, la importancia de esto es empezar, digamos, que los equipos de salud identifiquen bien el cuadro. Si bien tuvimos un caso, esto no quiere decir que nosotros debiéramos entrar en una situación de psicosis o creer que ahora, a partir de ahora, todos los mocos y las toses de los chicos son un sarampión. La herramienta fundamental que tenemos para esto, aparte de todo un sistema de vigilancia que hay en el país, ¿qué es esto? Esto quiere decir que todos los equipos de salud están preparados
y ante la detección de algún caso sospechoso se imparte una alerta, al niño se lo pone bajo estudio y muchos de esos casos después son negativos, o sea, la mayoría. Esto se viene haciendo de siempre y todo el tiempo nosotros, los médicos y los integrantes de los equipos de salud, estamos reportando casos por los cuales podrían ser sospechosos, que después cuando uno hace los análisis dan negativo, pero se los vigila. En este caso, eso fue lo que pasó con la nenita. El doctor o la doctora la atiende, le parece que podría ser compatible, se la pone bajo estudio y se confirma con el laboratorio. Entonces, sin duda, digamos, la atención médica se ocupa de estos temas, pero sí, el principal problema, y lo quería comentar con vos, Daniel, o sea que tenemos una infografía que hizo el medio mexicano Pictureline. Hace unos años empezó un movimiento llamado antivacuna, donde el estudio de un doctor que se llama Andrew Wakefield sale en una revista de Londres donde dice que la triple viral que previene justamente contra el sarampión, la rubiola, no me acuerdo la otra enfermedad, tiene una conexión con el autismo. La revista en el 2010 desmintió este estudio, es decir, que los datos no se podían verificar, pero el movimiento antivacunas siguió creciendo y hay padres que hoy por hoy deciden no vacunar a sus hijos, lo que puede desencadenar posiblemente en un sarampión o en la vuelta de la enfermedad al país. ¿Qué opinión tiene esto? Y también, ¿hay faltante de vacunas? Bueno, dos preguntas realmente largas para contestar, sí, ¿no? La primera, quiero dejar en claro que la revista era una revista muy seria y que cometió un error muy grave, porque eso trajo aparejado que muchísima gente le tuviera miedo a las vacunas. Después se supo que el médico que vos acabas de mencionar era un chanta, que no tenía ningún valor científico lo que había dicho. La revista pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho. En cuanto a los colectivos antivacunas, son un problema. Yo siempre digo, Argentina últimamente está bajando mucho las coberturas de vacunas. Ya vamos a ver por qué. Los colectivos antivacunas tienen eso. Nosotros, por ejemplo, acá en Córdoba tenemos en San Marcos Sierras, Capilla del Monte, sí, unas comunidades hippies que no quieren saber nada, veganos, toda esa gente que cree que la naturaleza sola tiene cómo defenderse. Y lo grave de esto es que si llegara un caso de sarampión, supongamos a San Marcos Sierra, como hay tan poca gente vacunada, eso se convierte en una catástrofe. Porque te explico, cuando vos tenés mucha gente vacunada, se dice que una campaña de vacunación es exitosa cuando el 95% de la meta, o sea, de la gente que se tiene que vacunar está vacunada. Nosotros andamos en el 89% en Argentina. Si vos tenés el 95% de la gente vacunada, aunque haya gente que no se vacune, porque hay gente que no se vacuna por infinitas razones, algunos no pueden, otros no deben, pero esos quedan protegidos por este efecto rebaño que le hacen todos los que están con anticuerpos. Cuando llega una enfermedad a un lugar donde no hay anticuerpos, produce catástrofes realmente, como pasó con la fiebre amarilla en alguna época. En esto de los colectivos antivacunas, debo decir que también hay médicos, que en general son médicos jóvenes, con muy pocos conocimientos, y que no han vivido las epidemias como la de la poliomielitis, las del sarampión. El sarampión, el año pasado en el mundo hubo 115.000 muertos, o sea, son médicos que no han vivido esas epidemias y creen que no existen. Realmente no tienen ningún fundamento científico y desconocen absolutamente el problema. Pero no es el peor de los problemas. El peor de los problemas es que para lograr buenas coberturas de vacunación, el principal responsable es el gobierno nacional, que debe proveer las vacunas, los descartables, a todo el país. Después sigue el gobierno provincial, que le debe repartir a todos los municipios. Y después siguen los municipios, que le deben repartir a todos los dispensarios. ¿Y qué sucede? No siempre la gente tiene facilidad. Yo creo que el peor problema es ese. La gente a veces no tiene la facilidad de llegar a la vacuna. O llegan y no hay turno, o justo ese día se acabaron las vacunas, o vuelva mañana, o vaya a tal hospital porque no tenemos más, o el dispensario atiende hasta tal hora nomás. Lo ideal en este caso sería que tengamos lugares, por lo menos en puntos dispensarios, que la municipalidad tiene más de 100, distribuidos en toda la ciudad, pero me refiero a todas las municipalidades, ¿no? De todas las ciudades y de todos los pueblos. Que todos tengan vacuna, que todos los tengan en cadena de frío, que todos tengan el personal capacitado y que haya lugares que funcionen las 24 horas
o por lo menos sábados y domingos, porque hay gente muy pobre que no tiene posibilidad de llevar a los chicos a vacunar. ¿Y dirías que es deficiente la actuación del gobierno nacional, provincial o municipal en este tema? ¿Es responsable de que haya un porcentaje de la sociedad no vacunado y que pueda desencadenar una enfermedad así? Absolutamente coincido con eso y me hago cargo de la parte que me tocó porque yo he sido secretario de Salud durante 2 años y sí, hemos tenido algunas dificultades. En este momento se han reunido todos los directores de epidemiología, o no sé si de inmunizaciones de todas las provincias, y han elaborado un comunicado para sus ministros de salud, donde el año pasado no se han completado muchos esquemas, por ejemplo meningitis, HPV, que es el del papiloma humano, por falta de vacunas, por falta de descartables y en algunos casos por falta de personas. El principal problema que no tengamos cobertura magnífica son los gobiernos, ¿no? Pero todos, no solo el gobierno nacional y provincial, sino también los municipales de todas las localidades. Todos se deben ocupar. Es responsabilidad, porque esto es una obligación del gobierno. Tiene que vacunar a la gente, tiene que llegar. Que hay colectivos antivacunas y eso es cierto, pero el problema más grave está con que no esté fácil para las personas acceder a la vacunación. Eugenia, y además de la colocación de la vacuna, que por lo que estamos escuchando es esencial y es fundamental para prevenir estos casos, ¿hay otras formas para prevenirlo? ¿Qué está haciendo la municipalidad con estos temas? En realidad la prevención es a través de la vacunación. Esa es la prevención fundamental y esto que decía el doctor es muy importante, digamos, el efecto rebaño que tiene la vacunación. Esta vacunación tiene la indicación de colocarse para generar inmunidad de toda la vida 2 veces, por lo menos, por eso se coloca al año de vida y se vuelve a colocar entre los 5 y los 6 años cuando los chicos ingresan a la escuela. Existen a veces posibilidades o a veces existen necesidades, de acuerdo a los datos epidemiológicos, de adelantar a veces la colocación de la vacuna en la edad de los niñitos más pequeños. No es el momento ahora, pero es una herramienta que a veces se utiliza como una estrategia. Nosotros en realidad en la ciudad de Córdoba tenemos una situación un poco más beneficiada que otras áreas en esto que decía el doctor, en el sentido de que tenemos 97 centros de salud, más los vacunatorios que tiene la provincia, que son 22 los CAPS, más los vacunatorios que tenemos nosotros en los hospitales y la provincia en los hospitales. Entonces, el ciudadano cordobés de por sí tiene favorecido en mayor medida que otras localidades quizás el acceso a la posibilidad de la vacunación. Sí creo que el sistema de salud tiene que prepararse de manera permanente para entender que cualquier contacto de las personas con el sistema de salud es una oportunidad perdida. Nosotros cualquier instancia en donde la persona llega, por determinar el motivo que sea, a tomar contacto con el equipo de salud, debería recibir las vacunas. Con los niños, por lo general, el acceso existe porque las mamás y sobre todo los niños pequeños tienen como la constancia de llegar, se hacen los controles de salud, van al control del niño sano y existen esas estrategias. Nosotros desde la MUNI, aparte de tener y trabajar coordinadamente, porque es como dice el doctor, todo esto requiere una logística importante, ¿no? Porque las vacunas no llegan todas juntas, llegan en determinados momentos, eso hay que repartirlo a los 97 centros de salud, tienen que quedar el resguardo para mantener la cadena de frío, no se tiene que cortar la luz, tiene que haber un montón de garantías, digamos, para que esto suceda, tener el personal, el equipo. Tenemos una cobertura alta de vacunación en la ciudad de Córdoba, porque hay más, digamos, tenemos mayor acceso a eso. Generamos normalmente campañas, aparte de por ejemplo, ahora el pediátrico va a hacer la noche de las vacunas, que lo viene haciendo varias ediciones adelante. ¿Solo niños son los que se colocan esta vacuna? No, esta vacunación tiene la indicación en los niños de 1 año y en el ingreso escolar. Hay que tener 2 dosis en la vida, pero si uno no tiene puestas las 2 dosis, los adultos debemos colocarnos la dosis que nos falte. Por lo cual es una tarea de todos, porque sobre todo somos los adultos los que perdemos el contacto con el sistema de salud y sobre todo con las prácticas preventivas como las vacunas. Por ejemplo, todos los adultos deberíamos tener colocada cada 10 años la vacuna antitetánica. Y es una cosa que nosotros, una vez que nos pusieron la última vacuna en la niñez o en la adolescencia, después no nos acordamos más. ¿Todas las personas a partir de qué edad se tienen que poner la antitetánica? Todas las personas, se continúa el esquema. Por lo general se completa a los 11 años ahora con la celular, los que somos un poco más viejos se completaba a los 16 solo con la antitetánica y a partir de ahí es cada 10 años. O sea, los niños después de los 11 se vuelven a vacunar a los 21, a los 31, a los 41, eso debería ser. Aparte hay indicaciones precisas, por ejemplo, si yo soy adulta y aparte estoy embarazada, también tengo la indicación de una colocación. Si yo me la puse hace unos años atrás, no hace falta que porque esté embarazada me la vuelva a poner sí o sí, digo, pero todo eso se va completando y perdemos un poco el hábito.
La importancia de la vacuna es que nos da cobertura a todos. Si yo me pongo la vacuna y el virus, porque viene un turista o viene una persona de otro lado y lo ingresa el virus al país o se sienta al lado mío y yo tomo contacto con él, yo no me contagio de esa enfermedad y como el virus no puede alojarse en mí, se muere, digamos, y yo evito que ese virus no pase al doctor, al otro y al otro que a lo mejor no se vacunaron. Entonces, mientras más nos vacunamos, más estamos protegidos todos. Es un acto social, digamos, no solamente una responsabilidad individual, sino social. Y aparte hay que decir que las vacunas por ley son obligatorias, no es una opción, digamos. Y en esto hay que velar por los derechos de los niños. Nosotros los adultos decidimos solos, pero en este caso los niños tienen en nuestro país uno de los mejores esquemas de vacunación, uno de los esquemas más completos, esto no sucede en todos lados, gratuito y obligatorio. Y somos los adultos los que debemos garantizar que eso se cumpla. Sin dudas, bueno, es importante tener el carnet de vacunación al día. Quienes lo tengan, que lo saquen del cajón de la mesa de luz, vayan a cualquier centro médico, dispensario, lugar que tengan cercano, pueden consultar los centros vacunatorios a través de la página web de la municipalidad, de la provincia, entre otros temas. Y aquellos que no lo tengan completo, es importante ponerse al día y si por casualidad perdieron el carnet vacunatorio, consultar con un profesional y bueno, tratar de prevenir lo más posible estas enfermedades que siguen en alza. Y finalmente, te quería hacer una breve mención, Daniel. La fiebre amarilla también se cobró 2 vidas hace poco, de 2 señores mayores de 60 años que venían de Brasil en distintos puntos del país. Y el dengue ha vuelto a aparecer. Recientemente un brote se ha registrado en la zona sur de la ciudad, en Barrio Jardín. ¿A qué tenemos que estar atentos más allá de las vacunas que Brasil en este caso extendió el comunicado que todas las personas que visiten cualquier parte del país se tienen que vacunar? Aquí hay que estar fundamentalmente atentos para prevenir el dengue, la fiebre amarilla y tantas otras enfermedades virales que se dispersan por el territorio. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle porque veo gente del pediátrico ahí y la mención de la noche de las vacunas porque es ahora el 20 de abril. Y va de 8 a 2 de la mañana, ahí tienen todos la posibilidad de vacunarse, vacunan adultos, niños, gripe, todo. O sea, además hay espectáculos, sorpresas. Actividades para que los chicos se diviertan y se amiguen con las vacunas. Volviendo al otro tema, el otro tema ya es distinto, porque ahí hay un vector en el medio, que es el mosquito Aedes aegypti, ese de las patitas negras y blancas. Fiebre amarilla tiene vacuna, la verdad que es un crimen que se muera gente por fiebre amarilla porque hay vacunas. Nosotros hace muchísimos años que veníamos vacunando contra fiebre amarilla, sobre todo a los viajeros. Y evidentemente, como decíamos recién, este efecto rebaño, si hubiera llegado la fiebre amarilla ha sido una enfermedad que ha diezmado ciudades enteras, ¿no? El tema es que hay muchísimos casos en Brasil y en Paraguay. Cualquiera puede traer el virus. Si uno está vacunado, evidentemente ese virus no va a producir absolutamente nada y como recién explicó perfectamente la doctora, no va a hacer que contagiemos a nadie. Pero ¿cómo es el contagio? Y acá meto todo. Fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya, mayaro. Viene el mosquito y pica. Adquiere el virus el mosquito. Va, la pica la doctora y le transmite el virus. Dengue, zika, chikungunya y mayaro no tienen vacunas. O sea que ahí hay que cuidarse del mosquito. Y acá te doy otro dato, donde provincia y municipalidad se tienen que estar agarrando de los pelos, porque dice la Organización Mundial de la Salud que cuando el índice aédico, para que nos entiendan, cuando la cantidad de mosquito adentro de los hogares en una ciudad es más del 5%, es muy peligroso. En Córdoba los últimos datos son que hay un 35% de viviendas con mosquito aedes. Y acá, así como la vacuna también es un acto solidario, el descacharrado, el cuidarse de los mosquitos, los tules, los mosquiteros, las pastillas, los repelentes, todo eso es muy importante. Y también le vamos a pedir a la doctora, que es de la municipalidad, el macho, o sea, la que pica es la hembra, la que come sangre y la que transmite la enfermedad, pero el macho se alimenta de jugos vegetales. Entonces, los pastos, las plazas, los parques, no solo de Córdoba, sino de toda la provincia y el país, deben estar bien cortaditos, bien cuidados, bien higiénicos. Entonces, por un lado, el gesto personal particular de las familias que deben cuidar sus hogares, pero también necesitamos que el gobierno se haga cargo de lo que le toca, que son los espacios verdes, ¿no? Bueno, les agradecemos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, tenemos pendientes
charla sobre estas enfermedades, y estos casos ocurren a veces sin darnos cuenta por descuido, también por no estar atentos. Así que ya que tenemos la oportunidad, le pedimos a todas las personas que empiecen por casa. En el caso del dengue, de los mosquitos, de sacar toda el agua que haya en cacharros, en piletas, en patios, corten el césped, pero lo más importante es que tengan un control médico y le inciten a los niños a vacunarse, y a las personas también adultas que no lo hayan hecho a tener los controles al día para prevenir todas las enfermedades presentes y bueno, para tener una buena salud. Así que les agradecemos a Daniel y Eugenia que han estado acá, y cualquier información la pueden consultar en el portal de iturelo.com.ar.